Mi nombre es Andrea Chaparro y en este video abordaremos una breve reseña histórica sobre el derecho mercantil y los títulos valores. Entonces es necesario decir que el inicio de los títulos valores o derecho cambiario en el mundo y como parte fundamental de la evolución se origina en lugares como Grecia, Roma, Egipto y Babilonia, pueblos donde se practicaba el comercio de manera muy eficaz y cotidiana. Sin embargo, en los hechos históricos de la época no se determina la utilización del papel para ejercer estas actividades comerciales. Fue sino hasta la Edad Media donde las ferias entre comerciantes y economía monetarista generó la necesidad de trasladar dineros o especies monetarias de un sitio a otro, lo cual representaba un riesgo latente para quienes lo desarrollaban. Era necesario entonces ingresar un cambio al sistema de la época, con el fin de dejar de lado la circulación física y tradicional de los bienes y compraventa, por una circulación mucho más ágil entre los expertos en estos temas, como es el caso de los comerciantes de la época. Entonces, a raíz de esta problemática presentada, aparecieron los denominados cambistas, quienes se encargaban de recibir las sumas de dinero, entregando a cambio un documento que el acreedor llevaba a otro sitio con el propósito de que el mandatario socio o corresponsal del cambista devolviera el dinero entregado. El inicio de los documentos en este tipo de negocios contenía entonces dos cláusulas a saber. La primera es una voluntaria o de valor. En esta básicamente se hacía constar del recibo del dinero. Y la otra cláusula es la de cambio trayecticio, la que básicamente contenía la promesa de devolver el dinero en sitio diferente al que se había recibido. De tal manera que de este negocio generado se desprendían dos tipos de documento: el que se le entregaba al acreedor sujeto a fórmulas sacramentales de carácter notarial y una carta dirigida por el cambista o persona indispensable en esta circulación, pues a su socio dándole la orden de la entrega. Gracias entonces a este proceso evolutivo se desprenden los variantes tipos de acción cambiaria en el mundo, como es en el siglo XVIII, donde el pagaré cambiario se transforma en una letra de cambio. Pues la promesa de pago del cambista pasa a ser un mandato de pago, denominado librado a la persona obligada a hacer el pago. No solamente era el socio mandatario o corresponsal, sino que se convertía en un deudor suyo que requería la aceptación expresa del librado. Entonces, de la misma forma, en Inglaterra surge el cheque en este mismo siglo, en el siglo XVIII. ¿Cuáles son sus antecedentes? Los antecedentes son de la utilización de reyes antiguos ingleses, quienes giraban órdenes de pago contra la tesorería real. El cheque nace como una letra de cambio girada contra un banco y pagadera a la vista, que mediante compensación de créditos permitía abonar en cuenta del beneficiario la suma que se giraba contra el banco, cuando éste era el depositante del mismo. Entonces, con base a todos los antecedentes importantes históricos mencionados, surge la explicación histórico-legislativa del derecho cambiario en Colombia. Nuestra legislación histórica tiene su origen en las decisiones tomadas básicamente por España, mucho antes de conseguir nuestra emancipación política. De esta manera, las ordenanzas de Bilbao, ejecutadas por el rey IV, que tuvo vigencia hasta el año 1853, donde a raíz de la legislación, de la separación legislativa, la Nueva Granada adoptó su primer código de comercio inspirado en el Código de Napoleón y con bastantes aportes del mismo Código español. Años adelante, el país atravesó un momento de transición bastante fuerte, donde el régimen de gobierno pasó de ser centralista a federalista, convirtiendo entonces el código en efímero. Solo hasta el año 1923 se consiguió apartarse de las teorías francesas y decidió regirse en el derecho anglosajón y tesis alemana, que tenía el concepto de letra como un título independiente no solo del contrato de cambio, sino del negocio jurídico.
En 1968 se designó una comisión para revisar el proyecto de Código de Comercio en Colombia con el fin de proponer en el ordenamiento mercantil una regulación mucho más integral de los títulos valores, acorde al sistema legislativo latino, tomando de referencia el proyecto INTAL, que es la integración de América Latina básicamente, llegando finalmente a la decisión de acoger el proyecto INTAL como base de estudio y discusión, pero agregándole sustituciones y adiciones conteniendo reglas de carácter general para los instrumentos jurídicos y la regulación particular para cada uno de ellos. Llegando hasta hoy en día, donde el derecho cambiario tiene regulación con cada característica definida y con alta doctrina, jurisprudencia y normativa que la determina y regula para gestionar su utilización en el derecho mercantil y sobre todo lo generado por las partes que dieron inicio a su evolución. Muchas gracias.